Menos 22 personas han sido asesinadas en Guayaquil, un enfrentamiento entre dos facciones de una misma organización criminal, los Tiguerones, una de las más violentas, más poderosas de este país, que mucho ojo tiene presencia en Perú. ¿Qué tan lejos estamos de llegar a esa situación? Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI, nos acompaña en el programa. Gracias por estar aquí. Buenas Bienvenido. noches, Tatiana. A ver, la peor masacre que ha vivido Guayaquil en los últimos años, ya días nada más de que se haya extendido el estado de excepción, ¿no? Sí, ya desde hace un par de semanas la prensa internacional estaba asociando a Ecuador con una nueva escalada de violencia criminal con la cuota de un muerto por hora. Y esto se ha venido manteniendo en las últimas semanas y el día de ayer ha escalado de una forma muy agravada. Son 22 personas desde la madrugada a la noche de ayer hasta hoy en la mañana seguían los enfrentamientos en una zona dominada por el crimen organizado. Esta banda, los Tiguerones, es una, dicen, escisión o una rama de los choneros, digamos, ¿no? Y sí tienen presencia en Perú, asociados con el crimen, el narcotráfico y con la minería ilegal. Esos Tiguerones son los mismos que vimos el año pasado tomar el canal de televisión, ¿no? Y que en ese momento el mundo entero se alertó de lo que estaba pasando en Ecuador, estuvimos atentos a lo que ahí pasaba y se tomaron una serie de medidas, se declaró el país en conflicto armado interno, se sacaron a los militares a la calle y uno sentía por lo menos que Ecuador estaba actuando, se sacaban leyes desde el Congreso también para favorecer, digamos, o proteger a los militares, a los policías y que había un norte. Y de ahí a este momento, un año después, ¿qué pasó? Muy interesante porque Ecuador siempre puede ser un espejo para el Perú. A ver, lo que sucede en Ecuador, Ecuador tiene una realidad histórica y geopolítica, geoeconómica, conectada con el norte peruano, así como Bolivia con el sur peruano. Son unidades que no pueden verse separadamente, ¿no? Es una frontera abierta, no hay control, ni nuestra parte ni la de ellos. Es muy interesante lo que ha pasado con Ecuador. Primero, antes de que ingrese el presidente Noboa, el general Moncayo con el presidente Lasso declaran la guerra, una guerra, digamos, al crimen transnacional con un plan muy lógico y coherente. Pero en las elecciones subsiguientes, después de problemas de inseguridad, cambian y le dominan conflicto armado interno. Empiezan bien, ¿no? Son en 2 semanas más de 8.000 detenciones, 2.000 más en las siguientes, leyes en el Congreso, un referéndum constitucional para aprobar y hacerlo todo dentro del marco de la ley, pero aquí viene el problema, ¿no? No se puede enfrentar, y esto lo digo en forma categórica porque también tenemos ya el problema acá hoy, no se puede enfrentar la dimensión del crimen internacional en nuestros países con unas leyes, abro comillas, de buenismo, de enfocado en los derechos, que siempre se necesitan los derechos, pero los criminales han sobrepasado esa dimensión. Y me remito a lo que está pasando en Ecuador. Con un diseño potente, con las Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto dirigiendo la lucha contra el crimen organizado y la policía, se ha ido luego un estado de emergencia nacional, pasó a ser un estado de emergencia local. ¿No? Un estado de emergencia que estaba controlado por las Fuerzas Armadas empezó a ser controlado en un lado por las Fuerzas Armadas, alejándolos de la ciudad, llevándolos a zonas diferentes a las más críticas, y se parte la estrategia. La corrupción, ¿no?, se impone tanto dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la policía, dentro del Ministerio Público, y la estrategia que empezó como un conjunto de acciones integradas, hoy se ha atomizado en Ecuador. De acuerdo. No, sin responsabilidad única, sin un comando que lo dirija y sin una estrategia integral. Y ha vuelto a sobrepasar hoy al Estado. Pero lo que usted está describiendo también es muy parecido a lo que pasa aquí, ¿cierto? Exacto. Estados de emergencia focalizados, falta de institucionalidad, falta de liderazgo, un plan integral. No estamos muy lejos de eso. No, a ver, Ecuador empezó con un plan, se puede decir con una lógica de diseño, y ha caído en lo mismo que estamos haciendo nosotros. Entonces hoy tenemos que el crimen, que Ecuador, que hace unos años era uno de los lugares más tranquilos del mundo, hoy es el país
más violento del mundo con un muerto por hora. Caramba. Y las bandas ecuatorianas operando ya en territorio peruano. En la prensa, ¿Dónde están aquí? A ver, ¿Qué la información prensa tenemos? internacional lo dice, porque esto es abierto, aquí no se discute, ¿no? Se menciona que están hasta 30 kilómetros de la frontera en la zona de la región Amazonas, en la provincia de Condorcanqui, operando la minería ilegal. O sea, dominan el territorio peruano con minería ilegal. Porque en Ecuador es narcotráfico, Porque ¿no? en Ecuador es paso de narcotráfico, pero también hay minería ilegal. En Ecuador el 40% de la actividad económica es minería ilegal. Y de ese 40%, cerca del 80% está en la frontera peruana y lo controla el crimen. Entonces, hoy tenemos presencia de estos criminales que son los choneros, que son parte, a ver, los tiguerones son parte de los choneros. Hay un Como que esquema se van separando, exacto, ¿no? de franquicias se abren, Ajá. pero aquí lo importante es que el Estado peruano no está respondiendo. Esperamos que pronto lo haga porque hay presencia criminal ilegal en nuestra frontera norte. De acuerdo. Hace 2 semanas el presidente Noboa dijo que iba a solicitar a países aliados el envío de fuerzas especiales, ¿no? Un poco para, no sé, ayudarse a armar un plan y a combatir esa situación, pero ¿qué tan viable ve eso? Eso es fatal en el siguiente principio, porque el año pasado anunció también, a fines del año pasado el presidente Noboa anunció la necesidad de reinstalar bases extranjeras en Ecuador. Ahora está llamando a fuerzas especiales de países extranjeros. Un poco desesperado, ¿no? Está desesperado porque no se toman las medidas que corresponden, las lógicas. Ecuador tenía el general Moncayo, que es el que hizo la estrategia para la guerra del CENEPA en el 95, Ajá. hizo una estrategia muy completa, muy detallada, motivo de estudio, para luchar contra el crimen. Pero- Lo declaró como guerra. En el caso de Ecuador está, y hay un contrasentido del presidente ecuatoriano, está hipotecando la seguridad de su país a organismos internacionales. Pero de repente a él una se ve receta desbordado, internacional. ¿no? De repente dice, no sé qué hacer, estoy lleno de corrupción, ¿a quién miro? Pido ayuda afuera, ¿no? Bueno, eso cuando ya un país colapsa, ¿no? De repente lo ve de esa manera, De ¿no? repente sí, si lo ve de esa manera, quiere decir que el país ha colapsado. Y no colapsa un país de la noche a la mañana. No, es esto importante- lleva años. Claro, lleva años. Y lo importante es que lo que mencionas es indispensarlo, traerlo a nuestra realidad. Claro. De repente el crimen está esperando que aquí colapsen las instituciones para pedir ayuda internacional y que vengan de otros países a solucionar nuestro problema. Mira, las prioridades en otros países son diferentes. Y esos países que pueden enviar o fuerzas especiales o que dicen que pueden enviar fuerzas especiales o instalar bases, su prioridad no es la seguridad local. Sus intereses son o económicos o geopolíticos por otro lado. De acuerdo. Es fatal para cualquier país hipotecar su seguridad a organismos internacionales extranjeros. De acuerdo. Señor Liendo, gracias por Bueno, habernos gracias a ti, acompañado. Tatiana. Coronel Liendo nos acompañó esta noche. Hacemos una pausa, hablamos con más aquí en 20.